Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Mabe y esto es Mabe Vlogs. El día de hoy les traigo el caso de Elizabeth Elena Laguna Salgado, una joven mexicana de 26 años, integrante de la Iglesia Jesucristo de los Últimos Días, que desapareció luego de salir de clases. Era originaria de Tuxtla, Chiapas. Luego de varios meses de estar haciendo algunos trámites, pudo conseguir una beca para estudiar inglés en el Noma Global Center. Por eso tramitó su visa a los Estados Unidos y llegó a Provo, Utah, el 23 de marzo del 2015. A pesar de que toda su familia vivía en Chiapas, Elizabeth tenía a dos tíos, Rosenberg y Ruthenberg Salgado, que vivían en los Estados Unidos y con los que ella se comunicaba frecuentemente. Vivía en un departamento compartido con unas roomies que eran coreanas, pero no es que se llevaran mal, lo que pasa es que no podían comunicarse mucho porque estas roomies no hablaban español y no hablaban muy bien el inglés, y Elizabeth recién estaba aprendiendo inglés, entonces como que no había mucha comunicación entre ellas para llegar a ser amigas, pero compartían el departamento. A los pocos días de haber llegado a Estados Unidos, Elizabeth, a manera de generar su propio dinero, comienza a buscar trabajo y consigue uno como mesera en el Huarache Sabrosón. Ella se comunicaba todos los días con sus padres, el señor Julio César Laguna o la señora Libertad Salgado, o también con alguno de sus 6 hermanos. Fue el 16 de abril del 2015 en que Elizabeth se comunica con su tío Rosenberg Salgado para pedirle que por favor la acompañe a un Walmart para ella poder realizar las compras de los víveres de toda la semana. Esa tarde ella tenía la tarde libre en el trabajo, o sea que no iba a trabajar, y quedaron de verse con su tío luego de sus clases. Pero ese día Elizabeth desapareció luego de salir de la escuela. El último contacto lo tuvo con una de sus hermanas, a la que le habían mandado un mensaje de WhatsApp diciéndole que ya había salido de clases aproximadamente a las 2:45 de la tarde, y como su hermana sabía que Elizabeth se iba todos los días caminando de la escuela hasta el departamento donde ella vivía, más tarde la hermana le pregunta si ya había llegado, mensaje que Elizabeth nunca respondió y nunca lo vio. Después de ese mensaje, absolutamente nadie volvió a verla. No se realizó ninguna actividad en su celular ni tampoco en sus cuentas bancarias. La familia comenzó a preocuparse porque Elizabeth no se comunicaba con ellos y ella nunca dejaba pasar tanto tiempo sin tenerle noticias de sus clases o de cómo le estaba yendo en la ciudad o de cómo le estaba yendo en el trabajo. Si se acuerdan, yo les dije que Elizabeth se había comunicado con uno de sus tíos, Rosenberg, para pedirle que le acompañara al Walmart, pero al ver que Elizabeth no lo volvió a contactar por la tarde de ese día, él no se preocupó tanto porque pensó que tal vez le había surgido un contratiempo, tal vez tenía que hacer un trabajo en grupo o tal vez tenía que trabajar, entonces como que lo dejó ahí. Fue porque la mamá de Elizabeth se comunicó con él, Rosenberg, para pedirle que por favor vaya hasta el departamento de su hija a buscarla, porque era muy extraño que no estén recibiendo noticias de ella. Tal vez estaba enferma o tal vez le había pasado algo. Cuando el señor Rosenberg va al departamento, las roomies de Elizabeth no sabían nada de ella, no la habían visto, y luego decide ir a la escuela. Ese día en la escuela no habían clases, era como lo tenían libre. Y las personas de la escuela le dijeron que tal vez muchos jóvenes se iban como que de viajes a las ciudades que estaban cercanas, algunos se iban a Las Vegas, y que posiblemente el lunes siguiente volverían a verla. Pero como les dije, Elizabeth era miembro de una iglesia, o sea que era una persona religiosa y no tendía como que a ir a Las Vegas. La dueña del restaurante en la que Elizabeth trabajaba también comenzó a preocuparse porque Elizabeth era muy puntual en el trabajo, siempre cumplía con los horarios y ya dejó de ir a trabajar. El tío de Elizabeth fue quien notificó a las autoridades de la desaparición de su sobrina e inmediatamente ellos comenzaron a buscarla. Lo primero que hicieron es ir hasta la escuela porque fue el último lugar donde la familia sabía que Elizabeth estuvo. Lamentablemente en la escuela no habían cámaras de seguridad, algo así como que se tenía que respetar la privacidad de los estudiantes.
pero cuando interrogaron a algunos estudiantes, estos sí habían visto a Elizabeth salir de clases e inclusive uno dijo que la había visto irse hasta la esquina, que era donde generalmente ella doblaba para dirigirse hasta su departamento. En junio del 2015, la Procuraduría General de la República de México se sumó a las investigaciones y medios de prensa, tanto mexicanos como americanos, comenzaron a darle la cobertura a la desaparición de Elizabeth. La familia llegó a ofrecer inclusive $50,000 por cualquier información que llegue a dar con el paradero de su hijo. Llegó a ser tanta la cobertura que incluso Elizabeth Smart, una joven que también había sido secuestrada a los 14 años y había aparecido luego de varias semanas, se unió a la búsqueda y también aparecía en los medios de comunicación con la imagen de Elizabeth pidiendo información. El viernes 18 de mayo del 2018, casi como 3 años después de la desaparición de Elizabeth, un hombre que se encontraba buscando un lugar donde acampar en el cañón Howell Creek descubrió entre los arbustos algo que parecía como restos humanos. Lo notificó a la policía e inmediatamente ellos acudieron al lugar. Fue recién el 24 de mayo en que la policía del condado de Utah confirmó que estos restos eran de Elizabeth Salgado. No había ni pistas, ni indicios, ni testigos que pudieran asegurar de que Elizabeth había sido secuestrada, y la policía no llegaba a entender cómo el cuerpo de Elizabeth había llegado hasta ese lugar. Era una zona de difícil acceso y algunas rutas se encontraban cerradas por algunas temporadas del año. Eran como rutas o zonas que solamente los cazadores y las personas del lugar conocían perfectamente. Según el alguacil del caso, Tracy, encontraron cerca de los restos de Elizabeth algunos objetos, la ropa con la que estaba ese día y algunos rastros, lo que él describe como mucha evidencia del caso. El grado de descomposición del cuerpo ya era muy avanzado, habían pasado como 3 años y al forense se le hizo difícil la identificación. Por lo tanto, tuvo que recurrir a los registros dentales de Elizabeth para llegar a identificar el cuerpo. A la dentadura de Elizabeth le faltaban 2 dientes, que eran los dientes frontales, lo que le indica a la policía que ella había tratado de luchar contra su agresor cuando desapareció. No sé si ustedes han visto Mentes Criminales, pero lo que hacen los agentes ahí es armar un perfil psicológico del ignoto para como cerrar el cerco alrededor de todos los sospechosos. Pues bien, eso fue lo que hicieron en el caso de Elizabeth. Y el perfil es más o menos lo siguiente. 1. Era un hombre de raza caucásica o hispano. 2. Era probablemente del círculo social cercano de Elizabeth, es decir, que ella lo conocía, podría ser algún amigo de la escuela, de la iglesia o alguien que vivía con ella que la conocía de bastante tiempo. La policía se basa en el hecho de que justo ese día no se reportaron ningún tipo de enfrentamientos entre una joven y otra persona. Es decir, que posiblemente Elizabeth se haya ido con esta persona, su asesino, de manera voluntaria porque lo conocía. Su cuerpo fue repatriado y llegó a México el 16 de agosto, ya donde su familia hizo el respectivo velatorio y la lograron enterrar. Les voy a decir algunos datos del caso de Elizabeth. Por ejemplo, que la policía investigó a casi 300 estudiantes. La escuela donde Elizabeth estudiaba inglés colaboró totalmente con la investigación y con la policía. Tanto así de que la policía pasó cerca de 2 meses dentro de la escuela y realizando su investigación. Todas las líneas de investigación que la policía llegó a seguir no los llevaron absolutamente a ningún lado o no tuvieron ningún resultado. Inclusive 2 detectives fueron hasta la Ciudad de México a investigar y interrogar a su familia, pero tampoco tuvieron resultados. El teléfono celular de Elizabeth no ha vuelto a ser utilizado desde ese día y actualmente la policía se encuentra investigando las redes sociales y las aplicaciones que Elizabeth solía usar.
Otro dato que me llamó mucho la atención fue que la mayoría de la población de Utah, luego de ver las entrevistas y las apariciones de la familia de Elizabeth en la prensa, llegó a sospechar mucho de uno de los tíos, Rosenberg, que era con el que Elizabeth había quedado en encontrarse. He visto las entrevistas que da este señor Rosenberg y sí se ven como, no voy a decir sospechosas porque no lo conocía antes de, pero llora demasiado, como que se siente muy dolido, inclusive más que la familia. Y vayamos al punto en que este señor Rosenberg no vivía con Elizabeth, sino que Elizabeth vivía en Chiapas y él ya vivía en Utah. Es como que raro y sí puede llegar a ser como un poco sospechoso el cómo él habla, y él es el que más aparece en la prensa. Y precisamente por esto, porque comenzaron a sospechar del tío, mucha gente dejó de ayudar en la búsqueda de Elizabeth. Es algo que no les dije y me acordé en este momento, fue que había un joven en la escuela de Elizabeth que trató de invitarla a salir, pero de una manera un poco muy insistente, y Elizabeth le tuvo que decir algo como que no estaba interesada y que tenía novio, así que por favor que se aleje. Y ella luego de eso desapareció, que también es un poco raro, pero cabe recalcar de que investigaron a este chico y tenía como, estaba limpio para la policía, no llegó a ser un posible sospechoso. Y bueno gente, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el caso y que se hayan entretenido. Mis redes sociales les van a estar apareciendo en la pantalla para que ustedes vayan y me sigan, y también se las voy a estar dejando en la cajita de descripciones. En la caja de descripciones también les voy a dejar dos links o algunos links que encuentre de las entrevistas que el tío de Elizabeth dio a los medios de prensa para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y como ya saben, también en la parte de abajo en los comentarios ustedes pueden estar dejando sus opiniones acerca del caso, qué les pareció, qué creen que le haya pasado a Elizabeth, si fue con alguien que conocía, que no conocía, porque no hay absolutamente ninguna pista sobre su desaparición. Nos vemos la próxima semana en el próximo caso, que va a ser el próximo viernes. Chao, chao.